hoy estaremos conversando sobre las técnicas de trasplante capilar y lo titulamos de la siguiente manera. Escuche bien. Conoce los nuevos avances del trasplante capilar. ¡Muy bien! Bueno, los calvitos tienen que estar atentos al foro el día de hoy porque tenemos excelentes noticias y para ayudarnos. Y los calvos en proceso. Ya está con nosotros el especialista, por supuesto, el doctor Carlos Bruces Molina, cirujano plástico y especialista en trasplante capilar. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Yo no entiendo por qué alguien por allí se sintió aludido cuando hablé de los calvitos. No, porque todo el mundo comenzó a verme, o sea, por el amor de Dios, respeten que yo no soy una persona calva, simplemente tengo entrada. Solo estás en proceso. Olga tiene 6 dedos de frente. No, mentira, cero bullying. Doctor, bienvenido a Portadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. Para comenzar con respecto a este tema tan interesante y que genera tantas dudas, me encantaría saber principalmente de qué se trata el trasplante capilar. Bueno, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Para mí es un orgullo estar con ustedes y compartir sobre todo este tema que tiene muchísima expectativa, no solo en los hombres, también en las mujeres. La mujer venezolana no se permite bajo ningún concepto estar sin cabello y el hombre a su vez ya cada vez está más interesado en tener pelo. Entonces para nosotros eso es bien importante. Ok, trasplante capilar. No solamente las personas que no tienen pelito o los que están en proceso tienen que estar pendientes de este foro, sino las mujeres en casa que padecemos de ese problema de la ausencia de vello en las cejas. Yo quisiera saber si esta técnica también funciona para las cejas y de qué manera, si es muy invasiva, cuántos días de recuperación. No es que esté tan interesada, pero me gustaría conocer esos detalles. Es una técnica muy sencilla. Pues yo tengo cejas de aquí a aquí. Se realiza con anestesia local. La zona donante generalmente puede ser la parte posterior de la cabeza o incluso la zona púbica. Puede ser una zona que usemos para colocar trasplante de la ceja. La recuperación es muy rápida. En tan solo de 3 a 5 días la persona ya puede estar reintegrada a su trabajo. Se hace con anestesia local y la cantidad de complicaciones son menores. Necesito hacerlo. Doctor, pero una pregunta. Cuando yo extraigo el vellito o el cabello en este caso de esa zona, ese cabello en esa zona ya no vuelve a nacer más. Ya no sale. Lo que hacemos es que por técnica quirúrgica lo extraemos de manera aleatoria para que los que quedan a los lados puedan crecer y no se note. Por eso esta técnica folicular única se llama técnica sin cicatriz, porque visiblemente no queda ningún tipo de cicatriz. Entiendo, doctor. Bueno, son muchísimas las dudas que se generan con respecto a de dónde extraemos este vello para poder implantarlo en la cabeza. Generalmente allí son los trasplantes más comunes, doctor. Sí, la zona donante por excelencia es la zona posterior de la cabeza y la zona temporal, que es la zona que está encima de las orejas. Y entonces, a partir de ahí podemos extraer pelo y colocarlo en las diferentes partes del cuerpo. Ok, estamos viendo un video en este momento de o sea, lo que sería como una operación. Prácticamente se ve no doloroso, porque no veo a la persona, me imagino que debe tener anestesia, pero ya va. ¿Tú crees? Sí. Lo digo por lo siguiente. Que sí. Yo soy una persona, evidentemente, como ya lo hablábamos en los cortes comerciales, hablábamos que yo con 25 años, yo me siento muy cómodo con mis entradas, porque quiero que sepan algo. Y la salida. A mí, exacto, las entradas y la salida. A mí no se me cae el cabello. O sea, yo no es que sufro de que pierdo cabello, todo lo contrario, mi cabello es súper resistente. ¿Sí? Y me sorprende mucho porque mi papá, genéticamente, él también tiene entradas y tiene un cabello espectacularmente abundante, incluso liso. Yo salí con todo lo malo del cabello, el pelo chicha de mi mamá y las entradas de mi papá, cosas que pasan. Pero lo que quería decir era que, o sea, me llama la atención porque de repente yo puedo decir... Escuchemos a Jordán. Yo puedo decir... Venga, escuchemos a Jordán. Pásate para aquel lado. Permiso, claro que sí, me paso Allí por acá. pasó para aquel lado. Ajá. Exacto. Te escuchamos. Bueno, Escuchamos a Jordán. yo quería comentarles, o sea, el proceso en el que yo paso, digamos, mi problema de entrada. De calvicie. Exacto. A mí no me molesta porque yo con 25 años de repente digo, oye, bueno, las tengo, pero hay muchas personas que me dicen que me veo mucho mayor, es decir, yo tengo 25 años y parezco de 35, pero tiene que ver con las entradas. Pero no te sientas mal. Ya va, no me presiones. Si yo me hago un cambio en este momento, o sea, o hago el procedimiento quirúrgico, mi rostro cambiaría totalmente. Entonces, o sea, no me siento seguro de hacerlo. Pero tranquilo, para que... Aquí tenemos un amigo. Aquí tenemos... Ya. ¿Cuál es tu nombre? Yo creo... Jordán Mendoza. Hola, Jordán Mendoza.
estas dudas que tiene Jordán son importantísimas, doctor, porque en los últimos años se ha visto que personas de menor edad están comenzando a sufrir de una calvicie previa. A veces por estrés. ¿Cómo lo podemos tomar? Por ejemplo, en el caso de él, dice, tengo 25 años, parezco de 35, ¿por qué estoy padeciendo de esto? Decía uno de mis profesores, no hay razón alguna en este momento para que una persona esté sin cabello. Ok. Porque ya sea por los tratamientos o porque definitivamente logramos encontrar la pauta para el trasplante. Anteriormente se sacaba pelo en sacabocados y se colocaba en la zona del cuero cabelludo y esto parecía muy artificial. Entonces se llamaba aquello el pelo de muñeca, o no el sé si lo peluquín. conocieron alguna vez. Sí. Pero ya hemos mejorado muchísimo la técnica y trasplantamos la unidad folicular única para colocarla una al lado de la otra. Entonces esto parece muy natural. ¿Qué, qué es lo que Wow. sucede Sí que en es así, este que es genial. instante? Lo importante de todo esto es que la herencia se ha ido mezclando y anteriormente se pensaba que era la herencia de la mamá. Entonces el papá, el abuelo de la mamá era el culpable de que el hijo tuviese calvicie. Ahora ya sabemos que no. Entonces Ok. llegamos a un punto en la herencia que se cruzaron las dos líneas y por eso cada vez tenemos personas más jóvenes que están sufriendo de alopecia androgénica. Ok. Como ya sabemos que encontramos la cura para la alopecia androgénica, ya sabemos el tratamiento, la persona puede comenzar el tratamiento desde la edad temprana y no llegar a ser como su papá o su abuelo en un momento determinado sin pelo. Una vez que ya el pelo se cayó en la zona alopécica, el pelo ahí ya no vuelve a crecer. Ok. Entonces es el sitio donde trasplantamos y ponemos tratamiento para que el que ya está permanezca. Sí, Doctor, pero por ejemplo, perdón, Jessy, por Ajá. ejemplo, yo tengo mucho cabello, pero tengo un remolino donde tengo poquito cabello, que es aquí. Sí. ¿Cómo hago en ese caso? Porque no es que se me cae el cabello, o sea, mi mamá es igual, mis hermanas son iguales, Es mis tías es son iguales, es hereditario. Tengo simplemente un remolino donde tengo menos cabello. ¿Cómo haríamos allí? Sí, esa zona es bien especial porque tiene una condición circunscrita de cada una de las unidades foliculares. Entonces, el momento de trasplantarlo, lo hacemos de igual manera para lograr densidad y cubrir esa parte que está desprovista. Doctor, pero de por pelo. ejemplo, en mi caso, ¿no? A ¿Cómo, diferencia de cómo puede Jesús donar? ¿Cómo puedo yo donar cabello? Jesús, donaría en serio. cabello. A ver, yo tengo evidentemente mucho cabello, pero a mí se me cae muchísimo. O sea, yo me lavo el cabello y es un gato, termino Es un todo. proceso Eres un golden. natural. Sí, yo me levanto, yo me levanto y la almohada queda también full de cabello. Sí, ¿cuáles serían los Entonces, tratamientos Es para el completamente O sea, ¿eso es normal? Sí, normal sí, que es de normal. 100 a 150 pelos por día Wow. se Sí. caigan. Ok, Claro, ok. nosotros no contamos, ¿no? ¿Cuántos Claro. se Lo están que pasa es que cayendo? esos 150 que yo pierdo diario en una semana le podemos salvar la vida a Jordán. Entonces uno se siente mal. Bueno, por eso. les cuento que estamos haciendo estudios con el Instituto Venezolano de Investigaciones para lograr crear a partir de una unidad folicular con células madres multiplicar estas unidades. sí, qué Esto está bueno. en fase de inicio, ya hemos comenzado parte de la investigación, pero todavía no hemos logrado llegar a hacer el trasplante heterólogo, es decir, de una persona a otra que esto se haga, porque consideramos la unidad folicular como un órgano. Exactamente. Entonces, como tal, se debe cuidar. Por eso hablamos de trasplante de pelo. Es Claro. un trasplante de un órgano. Exacto. Y como tal, se protege. Independientemente que sea de tu mismo cuerpo. No solo eso, doctor, sino que está comprobado que diariamente no solamente perdemos el cabello de la cabeza, sino también el de los brazos. O sea, es un proceso natural del cuerpo. Me encantaría saber, doctor, si existen varios niveles de alopecia o de calvicie. Existen dos patrones característicos, en la mujer y en el hombre. En el caso de la mujer, el patrón se llama Lodwig porque fue él quien primero describió toda esta situación y existen fases, desde la 1 a la 6 y vamos clasificando la pérdida. Comienza como un arbolito de Navidad muy pequeño en la zona frontal y va creciendo a lo largo de la cabeza. En el caso del hombre, la clasificación se llama Norwood y Hamilton porque fueron ellos quienes la describieron en inicio y entonces comienza por las entradas. Comenzamos por caída del pelo en las entradas, luego va ocupando la parte superior o el vértex hasta que completamente se lleva toda la zona superior de la cabeza. Entonces, en base a cada una de estas clasificaciones, determinamos el tratamiento. Lo primero que hacemos, por ejemplo, en nuestro centro es hacer una evaluación clínica donde investigamos enfermedades anteriores, por ejemplo, si esa persona sufre de problemas de la tiroides o problemas hormonales en generales que puedan estar causando caída del cabello.
o alguna otra patología que condicione la caída del cabello y no sea debida a la alopecia androgénica, que es la más común. Una vez que hacemos esto, entonces pasamos al paciente a una fase de estudio con un aparato que se llama tricoscopio. El tricoscopio nos permite ver 200 veces más lo que ve el ojo humano y yo puedo describir las características de la superficie del cuero cabelludo, el ostium folicular, que es la parte donde entra el pelo, y las características completas del pelo. Con esto yo puedo hacer un diagnóstico de situación en un 80% de los casos. Pasamos a una fase de laboratorios y a una fase de histología, donde tomamos muestras y enviamos a especialistas esto para que puedan analizarlo y darnos un diagnóstico preciso. Entonces, cada uno de nuestros pacientes puede tener un diagnóstico exacto del problema que está pasando. ¡Wow! Mira, qué increíble. Muchísimas gracias. Una de las tantas cosas que usted estaba hablando, que hay diferentes tipos de alopecia, pero yo quisiera saber, por ejemplo, si yo tengo un número, no sé si eso es así, si yo tengo un número de, digamos, de capilares, ¿nosotros podemos agregar capilares o van a colocar el nuevo folículo en un capilar que ya está muerto? Sí, lo llamamos unidades foliculares y las unidades foliculares pueden estar conformadas por 1, 2, 3 y hasta 4 pelos. Entonces, Por cada unidad. por cada unidad. Entonces se descubre que hay un músculo que protege a toda la unidad y emite ramificaciones para que el pelo crezca, que es el músculo erector del pelo. Esta unidad además tiene arterias y venas que le llegan y también un sistema endocrino que lo protege. Por eso se considera un órgano, la unidad folicular. Entonces en ese momento podemos escoger cada una de estas unidades, trasplantarlas y saber que ella por sí sola va a lograr persistir o, digamos, continuar en el tiempo en el sitio donde se tomó. O sea que en Doctor, una pero unidad por puede haber ejemplo, 4 pelitos. En una unidad pueden haber 1, 2, hasta 4. Doctor, por ejemplo, debe haber evidentemente muchísimas personas que están viendo y que de repente le tienen miedo a hacerse, digamos, el trasplante como tal. Y quizás el principio o la solución para usted es un tratamiento. Por ejemplo, yo. Hay muchísimos mitos también con respecto a los tratamientos. El plasma. Hay un mito, por ejemplo, que tiene que ver que hay algunos tratamientos que bajan la libido masculina. Y muchísimos deciden de repente perder Prefiero el ser cabello. calvo. Yo prefiero quedarme calvo. Qué bueno. A perder mi virilidad. A perder mi... Exacto. Mientras que de repente otros, pues bueno, lo necesiten, se pueden dar un ¿Qué hay de cierto con ese mito? Les puedo comentar que eso es historia, forma parte de historia de la medicina. Logramos conseguir que el medicamento aprobado por la FDA incluso, que protege de la caída del cabello porque inhibe a la hormona que actúa sobre el folículo para que éste no se caiga, además, digamos, ocasionaba en un momento determinado disminución de la libido en el hombre en un 2.8% de los casos. O sea que sí Es decir, existía. el medicamento por sí solo lo ocasionaba. Pero entonces, un 2%. a raíz de la unión entre cirujanos y urólogos, No quiero ser de logramos parte encontrar que hay un medicamento que protege el endotelio de los cuerpos cavernosos del pene y que a su vez acelera, digamos, el proceso de rejuvenecimiento de este. Es decir, pasaba en el tiempo que llegaba ese individuo a los 60 años y ya sufría de disfunción. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Logramos unir los dos medicamentos y ahora no solo protegemos al hombre de que no se le caiga el pelo, sino que también... Otras Más caídas. doctor, que no se caiga Que no nada. se le caiga Yo nada. Que no se le caiga Pendiente. nada. Doctor, ¿cuáles son los cuidados que debe tener una persona que transcurre o se realiza este tipo de tratamientos? Porque yo creo que hay todo tipo de temor. Primero el inicial, que es si me voy a ver diferente una vez que me haga el trasplante, como lo acaba de decir Jordán. Está otro temor, ay bueno, pero ¿y si se me cae después otra vez? ¿Cómo podemos trabajar esas preguntas? Lo primero que hay que saber es que es una técnica completamente segura. ¿Ya Se está aquí en hace- Venezuela? Ya la tenemos en Venezuela y la desarrollamos con muchísima experiencia, entrenamiento que hemos realizado en el exterior y que traemos a nuestro país para poder desarrollarlo en conjunto con los posgrados incluso de dermatología y cirugía plástica de todo el país. Oye, qué diferencia. Anestesia local. La anestesia es local, bloqueamos los troncos nerviosos que van hacia el cuero cabelludo. El paciente no siente absolutamente nada de dolor. Muy bien. En otras latitudes le dan algún tipo de sedante al paciente para que se duerma. En Venezuela yo pongo música y el paciente solito se duerme. No necesitamos llevar a otra etapa de conciencia al paciente para poder hacer el trabajo. El porcentaje de complicaciones por infección es muy bajito y la recuperación es inmediata. El paciente termina la cirugía y se va para su casa. ¡Qué maravilla! Bien. ¡Qué maravilla! Bien. Bueno, por favor, tienes que
hacerte, Dave? Tengo una pregunta, bueno, en este caso vengo de una familia que sin duda alguna viene con una herencia de pérdida de cabello, casi todo por parte de mis papás. Por algo se lo tiene Han perdido. como quiere. Pero entonces porque- ya a eso voy, ¿no? En estos días un primo me escribió, estás tentando la herencia con las veces que me cambia el color de cabello, o de repente, bueno, yo digo... La se va a herencia caer, capilar. capilar, exactamente, que se caiga el cabello, no importa. ¿Cuáles son los riesgos en este caso, no? Es la pregunta. ¿Qué se debe hacer, qué no se debe hacer para evitar la pérdida de cabello a aquellas personas que son propensas a... Cuando estuve en la universidad en los Estados Unidos, uno de los profesores me decía, bueno, allá en tu país hay muchos calvos, pero ¿cómo haces con las mujeres? Porque incluso hay mucha tentación a pintarse el pelo. Entonces, para mujeres y hombres sucede que la proteína que conforma el pelo es una proteína entrelazada. El tinte es un fragmento o un cristal que se deposita en esas zonas de enlaces. Entonces, claro, macroscópicamente vemos el color del pelo porque esos cristales se depositaron ahí. Con esto quiero decir que el problema no es el tinte, el problema es el amoníaco que contienen esos tintes. Por eso es que Entonces, es lo preferible es pintarse el cabello Sin amoníaco. sin Sin amoníaco, amoníaco, exacto. porque el amoníaco reseca muchísimo hasta lograr quebrar el pelo y secar. Sí, señor. Doctor, hay una pregunta obligatoria en este foro. Las personas que padecen de cáncer, las personas que han pasado por esta difícil etapa de exponerse a estos tratamientos que hacen la pérdida, que lleva a la pérdida Realiza del la pérdida del cabello. cabello, ok. ¿Cómo se puede manejar este tipo de trasplante en estos pacientes? ¿Se pueden hacer durante ellos están en este proceso o deberías esperar un tiempo prudencial después de todo esto? O no se lo pueden O hacer. Ahí no se lo tenemos que pueden hacer. diferenciar exactamente de dónde es el cáncer Exacto. y a qué tipo de tratamiento estuvo expuesto ese paciente. Hablemos de un cáncer a nivel corporal que no está estrechamente ligado al cuero cabelludo porque no recibió radiación directa en el cuero cabelludo, por ejemplo. Entonces, esa persona que recibió quimioterapia, digamos por vía sistémica, y que se le cayó el pelo por efecto del medicamento, no es un candidato para trasplante porque en primer lugar Le vuelve a no nacer. tiene zona donante. Y en segundo lugar, su problema no es una condición que ha afectado, digamos, a lo largo de la vida el folículo piloso. Una vez que ya pasa el efecto de la quimioterapia, sí es importante ayudar a que crezca el folículo con todos los componentes vitamínicos y la reestructuración local, pero el pelo va a crecer. Sí, Va a exacto. crecer y esa persona puede crecer Hablando- con pelo sano. Hablando de esos tratamientos, yo recuerdo que dentro de todo este proceso en el que te dicen, oye, pero hazte algo que tus entradas no te ves bien, etcétera. Quiero que sepan que independientemente si me veo o no me veo bien, soy feliz y estoy súper Eso es lo cómodo importante. con mis entradas. Quiero aclarar eso. Ahora, uno de los tratamientos que me recomendaron hacer, y por cierto, recuerdo que porque una gran amiga me dijo, oye, ven, yo mismo te lo hago. Entonces, como que para resumir el cuento, sí, yo voy. Me inyecto lo que se llama plasma. Sí. ¿Estos tratamientos son completamente recomendables o preferiblemente es mejor hacerse de una vez el trasplante trasplante. de cabello? Ahí soy bastante fuerte con el tema del plasma. ¿Por qué? Porque resulta que en nuestro país estamos teniendo problemas con el intrusismo. Es decir, personas no capacitadas que están queriendo ejercer una especialidad determinada. Y sucede mucho con los cirujanos plásticos. Entonces hay personas que se dedican a hacer algunos procedimientos estéticos y no están completamente capacitados para esto. ¿Qué lleva a esta situación? A que el tratamiento no sea hecho de la manera adecuada. En mi caso, por ejemplo, los factores de crecimiento tisular que se extraen del plasma, siempre y condición sine qua non, los combino con el ozono, porque si no, no tengo el Tremendo el efecto ozono. favorable sobre el cuero cabelludo. Exacto. Pierdo el trabajo. Muchas veces prefiero no hacer el tratamiento en ese momento si no tengo todos los componentes para hacerlo completo. Entonces, un punto fundamental es que cuando hacemos la tricoscopía en esas zonas de entradas, ahí no hay pelo. Los folículos están cerrados y los llamamos dot round porque se cierran con grasa. Sí. Si ya no hay pelo, no va a crecer, no hay ningún pelo que podamos recuperar. Exacto. Entonces esa es una zona ideal para trasplante. Lo que sucede en el caso tuyo, Jordán, que sucede por herencia, digamos que desde joven toda tu vida has tenido entradas y eso es una situación muy particular familiar que no tiene ningún problema. Y lo comentábamos en comerciales, decíamos que mira, si la persona se siente bien, si se siente bien tal cual como es, no hay ninguna indicación para hacer el trasplante. Exacto. Lo que sí es cierto es que una vez que mejoramos las entradas y bajamos la línea de implantación frontal o hairline, que es la zona frontal,
la persona tiende a rejuvenecer. Exacto. Entonces se ve mucho más joven, Se siente más se cómodo. siente más fresco, Sí. se ve más sano y entonces luce mejor. Doctor, Bueno, rápidamente doctor, para muchísimas- finalizar, rápidamente, Sí, Jessy, ya, que es ya, sobre ya la me tengo barba, que ir. solamente eso, el trasplante para la barba existe y ustedes están, Sí. Completamente capacitados para Eso. hacerlo, al igual como lo hacemos en el cuero cabelludo, lo hacemos en las cejas, en el bigote y en la barba. Ok. Bien. Bueno, señores, si ustedes tienen allí muchísimas más preguntas que hacer, pues pendientes porque el doctor va a decir sus redes sociales. Adelante. Sí, en Instagram, @cdbruces y @ancapelli, se escribe Ancapelli. Es Bueno, el y- Centro Nacional para el Cuidado del Pelo. Allí la tenemos en pantalla, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.